Un saludo para todos, mi nombre es Melanie Domínguez y pertenezco al primer año de Bachillerato Internacional en la Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa. A continuación voy a hacer una explicación acerca del prerromanticismo. Principalmente, ¿qué es el prerromanticismo? Esta es un movimiento literario que principalmente tiene como característica sobreponer los sentimientos y todo lo que viene del ser humano sin la razón. Es decir, todo aquello que se consideraba razonable no era parte de este movimiento, ya que este se caracterizaba por mostrar únicamente los sentimientos de las personas. Un punto importante acerca también del prerromanticismo es a qué se contraponía. Es una pregunta que por lo general siempre se hace, ya que en el momento que nace un nuevo movimiento tiene impulso de alguna contraposición o de alguna iniciativa. Entonces, ¿cuál fue el propósito del prerromanticismo? Por lo general, la mayoría ha de pensar que es expresar los sentimientos y llevar a cabo una liberación personal hacia el mundo. Y bueno, es lo correcto, ¿no? Por lo general, al pensar en el prerromanticismo se nos viene esto a la idea, pero más específicamente podemos enlazar y concluir que el prerromanticismo nació en contra del neoclasicismo. Es decir, el prerromanticismo es fundamental dentro de la época para llevar a la gente a tener otra ideología, a pensar que no únicamente se tenía que regir con las reglas y a pensar que también podían llevar el conocimiento y los saberes a otro nivel, a un punto en que cada uno podía expresar todo lo que se sentía, todo lo que se anhelaba y todo lo que suele confundirse con el romanticismo, pero no son lo mismo, ya que al ser prerromanticismo, como el nombre lo menciona, es mucho antes del romanticismo. Este aquí tuvo origen en Europa. Cabe recalcar que el romanticismo tuvo origen en otra parte del mundo, y además el prerromanticismo fue originado en el año 1770 hasta 1830. No tuvo tanta duración, pero en esta época, llamada la época del Coelho, fue donde se desarrollaron un sinnúmero de obras literarias que parten de los sentimientos de las personas. Por lo general, estos autores, artistas, consideraban sitios de inspiración, lugares fúnebres, sitios desolados, que les provocara susto, miedo, tristeza en sí, que motivaran todos los sentimientos que ellos tenían dentro. También una característica de este movimiento que cabe recalcar es la relación que tienen con la amistad y la comunidad, ya que por lo general conocemos que siempre cuando se dice romanticismo o prerromanticismo se viene a la mente que viene algo de romance, de parejas, de desamores, de amores, pero en realidad este movimiento no se enfoca tanto en lo que es ese aspecto, sino que también se inclina a las relaciones humanas que no son tanto amorosas, sino de compartir, de tenerse respeto mutuo, de solidaridad, de todos estos valores que incluyen también de alguna forma los sentimientos. Además, también tienen su parte triste, ya que en el prerromanticismo, aparte de hablar todo lo bonito de las relaciones humanas, de la comunidad, también hacen bastante inclinación, y por lo general mucha más que en lo bonito, mucha inclinación a la tristeza, a los rechazos, a las enemistades. Como dije, se enfoca bastante en este aspecto. Entonces, hay varias obras que tratan sobre la desolación de las comunidades, sobre este tipo de acontecimientos que por lo general en la época se vivía. Un claro ejemplo de esto puede ser las obras de Shakespeare. Él, a su vez, tuvo un sinnúmero de obras que tenían el propósito de contraponer todas reglas, sino que se guiaba más bien por lo que sentía, por lo que pensaba y todas aquellas características que formaban parte del prerromanticismo. Es por eso que dentro de esta época él fue una persona muy reconocida, además de ser muy respetada por todo el valor que tenía al contraponer una norma o varias normas en sí que en esa época habitaban. Juan Zorrilla y Ricardo Palma son otras eminencias de esa época. Además, tenían características particulares al escribir sus poemas. Una de ellas es que ponían enigmas dentro de los poemas, además de usar bastante la figura literaria anáfora. Estas características no son
las que definen en sí los poemas de esta época, pero son características prácticamente complementarias de lo que se podría decir que es el prerromanticismo. Por lo general, iniciaban haciéndose preguntas, como por ejemplo, ¿qué es de la felicidad de hoy? Respondían en verso y más abajo, iniciando otro verso, repetían la pregunta para así ser sucesiva dentro del poema. Estas son algunas de las características que se pueden nombrar del prerromanticismo y a continuación les voy a dar una pequeña estrofa de un poema para que puedan captar cuáles eran las emociones y los sentimientos que en ese entonces se mostraban a través del arte, es decir, de los poemas y en otras ocasiones dentro de otras áreas culturales. Caracé, en cuyo cuerpo las heridas se cuentan como las manchas en la piel del tigre, y por eso le prestan obediencia. Caracé, en cuyo toldo las pieles y sangrientas cabelleras de los caciques yarros y boanes que su brazo arrancó prueban su fuerza.